Pero bien, estamos con Jeffrey Radinsky, él es director de la consultora GFK, politólogo, GFP, experto en... ¿Qué? ¿Perdón? GFP. GFP. Qué difícil es esta mañana para mí. La dislexia me persigue todos los días de mi vida. Invierto las palabras, invierto terriblemente las palabras y las letras también. Bueno, estamos con él para hablar de lo que ha pasado ayer en el Perú y de lo que no sigue pasando. No es que el capítulo se cerró ayer, sino que es simple y llanamente un capítulo más de una historia larga que todavía no termina. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y si alguien le preguntara, después de lo acontecido y de lo que sigue aconteciendo, um, si yo fuera una consultora internacional, ¿cuánto tiempo podría durar el régimen de Pedro Castillo en estos términos? José María, buen día. Siempre un gusto conversar contigo y en esta oportunidad, en un momento tan complejo, tan difícil y tan duro para el país. No tengo una respuesta certera a esa pregunta que me han formulado antes y lo que puedo hacer es establecer algunos escenarios, posibilidades y en mi lectura que creo que es más probable. Lo que veo, y ya lo decías en tu introducción, es un desgobierno muy grande, una situación que se puede medir a partir de una suma de hechos objetivos. Y permíteme retroceder un par de días para contextualizar las protestas que continúan y los daños sectoriales que continúan, porque mientras conversamos, Rosa María, la principal carretera del país, la Panamericana Sur, está bloqueada con violentas protestas, y mientras conversamos, los escolares de Lima están impedidos de asistir a sus colegios por orden, por disposición del gobierno, que en mi opinión tampoco se justifica. Y lo que tenemos es que hace 2 días hubo un decreto supremo casi sobre el final de la noche ordenando una inmovilidad en Lima y Callao, impidiendo a millones de peruanos ejercer derechos fundamentales. Yo no soy profesor de Derecho Constitucional, pero creo que hay cierto consenso en que la medida era inconstitucional y nadie asume una responsabilidad siquiera política. 4 ministros de Estado firmaron ese decreto supremo y aquí no pasa nada. Tenemos declaraciones. Jeffrey, si me permites solamente un apunte, ese decreto supremo tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, por todo el Consejo. Todos son responsables. Correcto, Ninguno renunció. correcto, Todos. correcto, correcto. Todos lo avalaron, ninguno renunció, 4 lo firmaron, digamos, expresamente, rubricaron. Y permíteme algunos elementos más para contextualizar y ensayar una respuesta a tu pregunta. Ya en la semana previa tenemos una serie de movilizaciones y de protestas. Lo de Huancayo fue una de varias. Teníamos ya 4 fallecidos en estas protestas y las declaraciones del ministro de Defensa es solo 4 personas fallecieron. Las declaraciones del ministro de Justicia cuando se dictaba esta norma inconstitucional era, pues la gente no va a morir de hambre por un día, cuando vivimos en una sociedad informal, y eso es sumamente ofensivo. Y era días después que el presidente del Consejo de Ministros señalara, pues si el pollo está muy caro, ¿por qué no optan por comer pescado? Entonces, ¿por qué señalo todas estas declaraciones? Porque son las posturas de los representantes políticos del gobierno y son posturas que creo yo han multiplicado digamos, el repudio y han aumentado la protesta. Y en ese marco es cuando se dicta esta norma. Y en ese marco, y no solo por el aumento generalizado de precios que, como bien señalas, lo sufren muchos países. Entonces, es un descaro muy grande. Hace 5 días, Rosa María, el Congreso censuró finalmente, y aquí lo conversábamos cuando asumió, al exministro Condori, que nunca debió haber estado ahí y estuvo 50 días. Pues en 5 días ni siquiera hay una designación de ministro de Salud. Entonces, lo que estoy describiendo primero son los hechos objetivos para pasar a la lectura. Los hechos objetivos muestran que hay una incapacidad brutal y una desconexión, una falta de sintonía elemental con las demandas ciudadanas. Yo creo que ese es el gran contexto.
Dicho esto, ¿qué creo que puede pasar o cuánto más puede resistir un gobierno como el de Castillo? Yo creo que podría resistir mucho tiempo y puede sonar paradójico, pero creo que puede resistir mucho tiempo porque si tiene el aval del Congreso, no hay muchas medidas más que se pueda hacer. Hay presidentes que resisten con menos aprobación. Fíjate que en Argentina tiene 14% de aprobación. Piñera estuvo muchos meses por debajo de 15%. Toledo, después de 2 años y medio, tenía 10% de aprobación durante todo un semestre. Y luego, entonces, lo que quiero decir es que si bien el repudio de la calle presiona y mucho, no es suficiente para la salida del presidente. Esa es la primera que quería señalar. Lo segundo, solo para redondear, es que la postura del Congreso sí puede variar. Y ahí podemos dibujar los escenarios. O sea, sí es cierto que esta presión de la calle puede cambiar algunas posturas o eventualmente, y por eso no son los cambios en el gabinete, si se pierden cuotas, ¿no? Eso. Pero mira, está claro que el presidente está sostenido por el Congreso. Está clarísimo. De Y el acuerdo. Congreso no quiere cambiar el status quo si eso implica que se vayan ellos. Sin embargo, Dina Boluarte puede ser una opción de interés, porque finalmente si Dina Boluarte asume la presidencia de la República, no se tienen que convocar elecciones generales. Uh-huh. Claro, se alarga una agonía porque es parte del mismo proceso. Uh-huh. Ayer anoche, tarde, lanzaba unos tweets medio crípticos, me hacían recordar los tweets de Vizcarra cuando estaba cayendo PPK, ¿no? Como diciendo, yo no voy a renunciar, ¿eh? O sea que Acá estoy. acá estoy, no se olviden de mí. Pero ella necesita contar con una alianza parlamentaria que la sostenga. Correcto. Y esa alianza hoy no se ha manifestado. Correcto. Y hay el asunto de fondo que juega en favor, digamos, de esa posibilidad, es que la sucesión constitucional natural es que asuma la vicepresidenta. Ahí no hay nada que discutir, digamos, jurídicamente. Si Claro. el presidente es vacado, destituido, renuncia por lo que fuere, quien corresponde asume la presidenta Dina Boluarte y eso lo tenemos que asumir, aceptar, porque eso dicta la democracia. Entonces, ahí lo que tendría que ocurrir es la viabilidad política. Oye, que asuma y que no tenga, pues, desde el primer día a toda la ciudadanía en contra. Y para eso sí se requiere un pacto político. Se requiere que el Congreso, en buena cuenta, respalde de salida esa posibilidad. Y ese escenario también es endeble en este momento. Claro, porque ella es parte de este gabinete, de Es este parte mismo del gabinete. gabinete, ya no es parte de Perú Libre. Recordemos que hace algunos meses renunció a Perú Libre y se convirtió en ese momento en antagonista del propio Vladimir Cerrón. Así Recordemos es. los intercambios. Entonces, esa es una posibilidad. Y la tercera, y tú ya lo esbozabas, es lo que la mayoría ciudadana pide, pero siento yo que es complejo de viabilizar, que son las elecciones generales. Que muchos analistas, pero yo digo, para que se dé eso, primero el Congreso tiene que estar de acuerdo. Si no, no hay cómo, constitucionalmente. Y si ya está de acuerdo, también hay un devenir no tan inmediato. Entonces, digamos que es una figura que en el plazo más inmediato, creo yo, Rosa María, por lo menos creo que debería obligar y precipitar un nuevo cambio en el gabinete. Yo mismo he sido muy crítico de los cambios constantes y podría ser una contradicción aparente porque digo, no puede haber política pública con tanta inestabilidad. Pero la verdad es que es insostenible con estas protestas que el ministro del Interior no dé explicaciones, que el ministro de Transportes diga lo que viene diciendo, que el de Agricultura no suelte una sola idea para resolver, que PCM avale un decreto supremo anticonstitucional, inconstitucional. Entonces, no, nadie asume nada y a ellos el Congreso sí los puede sacar inmediatamente y para eso sí tiene votos, Es creo. más, puede sacarlos a todos, y eso hay que explicarlo, sin necesidad de censurarlos. Los puede destituir por infracción a la Constitución. Cierto. O sea, hoy día se puede presentar una acción
de constitución. Ahora, necesitan 87 votos, ¿ah? Pero los destituyen, no los censuran, ¿ah? Los destituyen por infracción de la Constitución, por haber aprobado un estado de emergencia que en la práctica ha sido un estado de sitio, de facto, ¿no? Desnaturalizando la institución y sobre la base de información falsa, pero falsa. Eso ya es increíble, la toma de decisiones que afectan a 10 millones de personas sobre la base de información falsa. Así Pero es. vamos a pensar por un momento que el Congreso sigue respaldando a Castillo. En la historia del Perú, en la historia de Latinoamérica, o sea, hace unos 30 años, un 5 de abril, para ponerlo de alguna manera, hace 30 años, las cosas se solucionaban vía las Fuerzas Armadas. O sea, ¿quién sostiene a Alberto Fujimori? Las Fuerzas Armadas. El golpe lo da con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han salido de la ecuación, no quieren volver al 5 de abril del 92, ni a las Afortunadamente. afortunadamente, es verdad, pero lo que no ha desaparecido de la ecuación es la violencia. Correcto. Y la violencia vive en una sociedad como la nuestra. Y lo que me temo es que como no hay una salida de fuerza, la violencia puede comenzar a ser parte de nuestra cotidianidad de una forma cada vez más exacerbada. Estos grupos fanáticos de derecha no son más que el germen de este tipo de acción. Ojo, no hay nada nuevo en esto. También pueden mirar la historia de Alemania. Eso empieza así. O sea, las camisas pardas son los padres finalmente de la Gestapo, ¿no? O sea, al final la violencia no desaparece, desaparece la posibilidad de que el ejército formal tome acción política, pero no desaparece la violencia. Y yo tengo, la verdad, mucho temor de eso, más que de ninguna otra cosa, y no está en el radar. Ayer los que se han enfrentado a la policía son esos grupos. Los destrozos de anoche están vinculados a esos grupos. Y la violencia, venga de donde venga, siempre es negativa, pero puede hacerse el poder mediante la presión. Y es la misma violencia, aunque sea gremial, que vemos en las carreteras. Es la misma violencia. Es cierto, y permíteme unos apuntes sobre eso. Primero, sobre la información falsa que referías. La justificación para emitir ese decreto supremo es un aparente informe de inteligencia que señalaba que había un riesgo muy grande de violencia, de saqueos. Esa información fue no solo respaldada, sino saludada desde la oposición, en el espectro clásico la derecha, por el propio congresista Montoya. ¿Y por qué es relevante esto sobre el marco de la violencia que señalas? Porque tienes en ese caso, digamos, una suerte de justificación a la medida inconstitucional. Es decir, le facilitas la arbitrariedad a un gobierno. Porque si tú tienes a tu oposición política diciendo la medida se justificaba porque era muy grave, en buena cuenta estás avalando la arbitrariedad. O sea, así de precario. Lo segundo, yo coincido en que hay un clima de violencia en aumento. Creo que no hay que ser un estudioso de la teoría freudiana o un psicoanalista para saber que la frustración muy grande deriva en agresión, en violencia, y somos una sociedad con una frustración acumulada ya desde la pandemia muy grande, para no seguir retrocediendo. Pero hay un elemento adicional que es la gestión propia de la conflictividad social, Rosa María, en lo inmediato. Y es algo que yo he trabajado desde el sector privado en los últimos años. No es que antes era la panacea, pero por lo menos habían ciertas oficinas y profesionales que trabajaban en la materia. Eso también tiene una descomposición muy grande en los meses recientes. En la propia PCM, ¿dónde está el viceministro de Gobernanza, que es el encargado de gestionar con todos los sectores? Nadie, no hay ni una entrevista, ni ustedes los periodistas han hablado. No sé quién es. Exacto, entonces ni siquiera hablamos de eso. Entonces ahí hay un vacío enorme. ¿Qué pasa en los ministerios? El ministro de Energía y Minas no dice nada. Y mira lo que estamos viviendo en el sur. Lo que pasa es que hay tanta crisis que asuntos enormes pasan aislados. Mira lo de Cuajone, para yo no hablar del corredor minero del sur.
o la protesta de los agricultores. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa violencia que tiene una lectura estructural también tiene lecturas sectoriales inmediatas de gestión que este gobierno ha venido afectando. Entonces, sobre eso, ¿por qué no hay una rendición de cuentas desde el Congreso de la República? Me pregunto yo. Y no la hay porque no está en su radar. O sea, a ver, lo de Cuajone es un escándalo, porque que 4 anexos tomen una válvula, ¿no es cierto?, y dejen sin agua a un pueblo, es violatorio, ¿cómo les explico?, de todos los derechos humanos que hay. Un mes. Un mes, es un derecho al agua. O sea, ¿cómo me van a dejar sin tener agua? Y se están alimentando con camiones cisterna, pero no tienen agua. Y están secuestrados. O sea, es un pueblo secuestrado porque los otros quieren que les paguen el 5% de su producción más 5.000 millones de dólares para empezar a negociar. O sea, eso es como un grupo de bandidos te hubiera Es una asaltado. extorsión casi. Claro, un grupo de bandidos te ha asaltado y esto liderado por un personaje, si algunos informes señalan, que está vinculado a una especie de secta islámica que ha decidido organizarse en la zona surandina. Entonces, esta gestión, como tú dices, del conflicto, tiene que tener mapeados a todos los actores, saber exactamente qué quieren, por qué lo quieren y cómo su necesidad puede ser satisfecha. Pero de eso no hay ni siquiera el mapa de actores, Exacto, no hay nada. Exacto. Nada y en ningún sector. Lo mismo en transporte. Si tú tienes conflictividad social, ¿quién gestiona? Pero no hay ni siquiera un diagnóstico, porque antes la gran queja es resolutivamente se trabaja muy mal, pero por lo menos había un punto de partida. No hay una agenda, no hay un diagnóstico, no hay nada. Están sacando... Ayer 500 personas han tomado los terrenos del aeropuerto de Chinchero. Exacto. Y la base de la protesta no es contra el aeropuerto, no. Es porque no les han dado por trabajo. La contratación. Correcto. No es por la cuota. Exacto. Claro. No me han contratado, entonces no hay aeropuerto. Y había, entiendo, conversé con una persona en el Cusco, porque entiendo, la prensa estaba focalizada sobre todo en Lima, pero había muy poca policía. Entonces, tampoco es que fue una gran movilización, como tú dices, tomarlo, entrar a las instalaciones donde estaban los contratistas. Felizmente no hubo más enfrentamiento, pero tomaron con facilidad el aeropuerto en construcción. O sea, estamos normalizando, así como se ha trivializado, se ha banalizado el pedido de vacancia desde el primer día, y alguna vez lo hablamos aquí, una medida tan extrema, y ya parte de lo cotidiano, estamos naturalizando la conflictividad social, el dejar sin agua, aparte de la ciudadanía, el no dejar a los estudiantes ir al colegio, el cerrar una carretera, y eso es gravísimo, eso ya es insostenible en cualquier sociedad medianamente pues civilizada. Y lamentablemente es así. Ahora, mi experiencia en este paro es que te dejan pasar, ¿eh? O sea, hay una negociación. Si porque todo es así en el Perú, es decir, si tienes un carro chico y ya pasaron un par de horas, te acercas y conversas y te dicen, bueno, ya pues la vamos a dejar pasar. Pero los buses, los camiones. A eso no. Pero de repente ya pasan muchas horas y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya tienes como 10 horas, ¿no? Te abre pues, ya bueno, abrimos pues, que pase ya. Y de nuevo, o sea, ni siquiera la gestión de la protesta es eficiente desde el otro lado. O sea, de acuerdo. Esa es la razón por la cual siguen circulando camiones y buses. De acuerdo. Y al final, gran parte de esta protesta es por costos, ¿no? Los transportistas han subido los combustibles, en los agricultores los fertilizantes, luego especialistas podrán calcular exactamente cuándo. Pero lo cierto es que todas estas protestas siguen elevando los precios. Entonces, si lo ves desde un punto de vista muy pragmático, claro, tampoco, o sea, digamos, si ya te dieron la medida, seguir bloqueando ahí, lo que va a generar es fletes mucho más caros y claro, lo que pasa es que en este momento, si tuvieran un mapeo claro de los intereses, encontrarían que, si bien no todos los intereses son iguales, coinciden. Por ejemplo, los colectiveros tienen un interés muy particular. Quieren incorporarse a la formalidad exactamente igual como están. Es decir, están en todo el Perú, pero no están en Lima y Callao.
la Ya les bandera, condonaron papeletas, ¿no? claro. Entonces, han conseguido que les condonen las papeletas, pero necesitas ley. Todavía no está, Mm. ¿ok? Pero han conseguido que los incorporen en la mesa de reestructuración de Sutran. O sea, es como si los delincuentes administraran el INPE, ¿ya? Más Claro, o menos. claro, claro. Y el ministro de Transporte, permíteme ir nuevo, yo sé que estoy cayendo mucho en la comunicación política propiamente, pero creo que refleja mucho. El ministro de Transporte salía ayer a dar declaraciones y decía, pues están molestos los transportistas porque los han sancionado mucho con papeletas. Oye, si cometes una infracción en un Estado de Derecho, lo que corresponde es una papeleta. Tú eres el ministro de Estado. Es como, sí, pues los contribuyentes están molestos porque Además, en marzo es hay un que pagar país, impuesto claro, a la renta y hay que decir una cosa, es un país que pone poca papeleta para el grado de infracción que hay. y O cobra sea, menos todavía, claro, porque cuando detienen a uno pero se tiene paga. 400 papeletas, no sé. O sea, Entonces, para el grado de infracción que existe, mm, hay poca la papeleta puesta. Cuando la papeleta es automática, por ejemplo, exceso de velocidad en carreteras, mm, ahí sí, porque es mm, automática. Un robot detecta el exceso de velocidad y te pone la papeleta. claro. Pero en lo que implica ojo y mano humana, la cantidad de papeletas que llegan a ser papeletas son muy inferiores al número de infracciones reales. Claro. Pero, claro, el triunfo de este grupo es, no hay papeletas, estamos hablando de transporte urbano de pasajeros, ¿ah? Pero ¿qué pasa? Donde hay Se más unen, accidentes. claro, pero se unen a una protesta de transporte de carga. ¿Qué quiere el transporte de carga? Que no hayan peajes, Mm. que no hayan peajes. O sea, ese es el tema central. Y los peajes en el Perú más caros son los de concesiones, porque son las mejores pistas, pues. Y Son las que están bien. abonando en lo que explicas, Rosa María, de hecho, en este escenario, las primeras protestas violentas en Ica fueron en el peaje. Claro, Atacando y que, quemando el peaje, en línea con lo que señalas. claro, Entonces, claro, y eso también avalado por una serie de políticos. Recordemos que ya, hablando de normas anticonstitucionales, en el Congreso anterior, recuerda que el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarlo, porque o sea, también, se bajaron contratos correcto, por ley. Eso debería correcto. estar tatuado ahí en la frente. No se modifica por ley contratos. 7-0 les dijo el Tribunal Pero Constitucional que estos era mismos partidos inconstitucional. lo avalan. Lo que quiero decir es que los que Claro, están ahora, en varios casos, son los mismos que sus son los partidos mismos. votaron. Exactamente, porque hay una clientela. En el caso de los peajes, esa norma se aprobó por más de 100 votos. Es correcto. Ojo, en un Congreso de 130. Creo que solamente el Partido Morado se abstuvo, ni siquiera votó en contra, se abstuvo. Entonces, estamos hablando de clientelas que encuentran en el Congreso y en estos ministerios, por eso Juan Silva era inamovible, un canal para formalizar lo informal. Entonces tenemos, no hay peajes, no hay infracciones de tránsito, no hay papeletas y nosotros controlamos el organismo regulador. Mm. Eso hoy es un proceso en marcha que no está concluido, pero que los protestantes ven que puede concluir satisfactoriamente para sus intereses. No Mm. van a levantar la huelga. Mm. Mm. Si han conseguido tanto, hasta que no salga, y esto ya no es un tema del costo de la gasolina, ojo, ¿han No, visto que no está el costo de la gasolina ahí? No es un tema del costo de la gasolina, es un tema de las ventajas legislativas que vamos a obtener para nuestro grupo que tienen diferentes intereses, que van desde la formalización hasta la eliminación de costos que consideramos, no, porque además, ojo, en el Perú las tarifas de transporte son libres. Yo le correcto, puedo trasladar al consumidor el costo del flete hasta correcto. cierto punto. Ahí Entonces, también han habido ¿cuál es la protesta? declaraciones de Indecopi, que yo creo que lindan también con lo inconstitucional, Claro, sobre cómo va a fiscalizar. Una cosa es la protección al consumidor, ¿no? Y el abuso de posición de dominio, y otra cosa es el control de precios, que está claro, prohibido está en nuestra prohibido. Constitución. Y afortunadamente, y en esa línea, Rosa María, Pero los y- transportistas no han pedido control de precios, o sea, no, no, porque no, se mueren primero. No, 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 y, no, no. y, Saque eso de la mesa. y en esa línea de medidas económicas, es preocupante también porque no hay claridad, yo siento, desde el Ministerio de Economía. El propio Julio Velarde desde hace algunos años tuvo una declaración muy fuerte. Julio Velarde, creo que uno de los funcionarios
más eficaces y más importantes que tenemos afortunadamente en el Perú, porque hay buenos funcionarios. Dijo hace algunos años, el MEF ha perdido mucha fuerza, lo estoy citando, y yo creo que ha seguido perdiendo fuerza, y en este caso tenemos un ministro que declara poco, relativamente poco, pero creo que es más sensato que varios de sus colegas, pero Sí, claro. incluso con esa sensatez no veo que se imponga con algunas medidas y comienzan a salir con lo del IGB y comienzan a salir con que van a evaluar algunas cosas y yo me pregunto si no hay un riesgo de desborde de algo que medianamente bien viene funcionando desde hace 20 años, que es el manejo fiscal, porque tú partías preguntándome cómo ven de afuera una consultora internacional. La conflictividad social asusta mucho, pero están relativamente acostumbrados, porque contrasta con un manejo serio y los números duros y el manejo de la caja generalmente han sido buenos y eso avala una serie de cosas. Entonces, cuidado con romper lo que era una buena carta de presentación también de cara al mundo. Y eso se conjuga cuando se ve este desgobierno y objetivamente se ve también cuántas veces cambian los ministros o eventualmente la posibilidad que el propio Moody's ha dicho en una nota de información corta, pues hay mucha posibilidad que el presidente no acabe su mandato. O sea, Eso entonces, jamás se ha visto. Yo nunca he no, visto una cosa igual. O sea, nunca he visto a una agencia de calificación que entre a hacer una predicción sobre la permanencia de un presidente latinoamericano. Nunca se ha visto. ¿Qué tan precario nos verán para que puedas escribir una cosa así? Casi le están diciendo a los inversionistas, miren, reunirse con el presidente del Perú es una pérdida de tiempo, ¿ah? Porque lo porque, cambian la próxima semana. O sea, porque, ¿para lo qué que van a hace, ir? porque lo que hacen es citar los hechos objetivos. Y como han habido 2 procedimientos de vacancia en 8 meses, Claro. dice, el primero avanzó hasta esta fase, el segundo avanzó más y fue el presidente. Entonces, hay elementos, ¿no? No, no, sí, claro que hay elementos, ¿no? La gente que escribe esas cosas es gente muy inteligente y muy Claro, informada. claro, claro. Le pagan mucho dinero por sacar esa opinión, ¿ya? Efectivamente. Y son muy confiables en el planeta. Por eso es que llama la atención que puedan... Y eso es muy preocupante, ¿no, Rosa María? Y qué paradoja, porque el precio del cobre, nuestro principal bien de exportación en montos récord, la agroindustria con precios altos, pero esta misma agroindustria que trata de incorporar a los pequeños agricultores a cadenas en cuestiones que se venía avanzando durante años. Yo sé que falta muchísimo, porque después seguro me van a atacar y diciendo que estoy defendiendo al grande y no al chico, pero había un avance, la rueda estaba y nuevamente, El ¿no? problema, claro, el problema ahí es que sí hay una conflictividad social, también no podemos ser tan ligeros de creer que no hay una politización en Sin algunos duda, conflictos sociales, ¿no? O sin sea, duda. además de la legítima protesta y un pequeño agricultor, yo lo escribí el domingo, o sea, sus costos para abonar han subido, se han triplicado. O sea, por hectárea. O sea, es carísimo abonar en este momento y si no abonas, no hay producción. O sea, tu productividad baja notablemente y sales al mercado. Terminas sembrando para llevar. Eh, ese, Totalmente. ex, ese extra para tu familia anual desaparece. Entonces, sí es un problema real. Eso no hay discusión sobre el tema. Y hay soluciones tecnológicas reales también, pero no escuchas al gobierno trabajar en esas soluciones tecnológicas. O sea, yo voy valle por valle con las direcciones regionales agrarias y discuto con los usuarios de la Junta Reantes, por ejemplo, cómo están abonando. Entonces te dijo, fíjate, acá tengo una alternativa para este valle, porque todo depende además del tipo de tierra, que es bien complicado en cada valle del Perú. Mm, mm. Parece que yo hubiera sembrado algo alguna vez en mi vida, ¿no? Pero les tengo que hacer una confesión. Mi papá es ingeniero agrónomo, era, ya murió, pero esa es la Has realidad. crecido escuchando eso. He crecido escuchando estas cositas, entonces los datos los tengo de primera mano. Pero desde la Pero, lectura política, claro, Rosa María, sobre hay un eso, tema real, pero uh-huh, también hay un tema político encima. correcto, pero sobre la lectura política, yo no tengo ese conocimiento, digamos, agrícola, pero lo que me Claro. queda claro es que hay una expectativa de ese pequeño agricultor, porque políticamente, desde el primer día, una de las banderas que intentaron levantar fue el de la segunda reforma agraria, y Claro. estaba focalizado en ese pequeño agricultor, y le dijeron que iban a haber créditos, y le dijeron que no se preocupe por los fertilizantes, y no ha habido cumplimiento,
Entonces, también en esa lectura política no solo están los costos, digamos, y que efectivamente le está yendo mal económicamente, sino hay la nueva decepción sobre ese votante que mayoritariamente, porque en zonas rurales ganó Castillo con más del 70%. Claro, Y esa es claro. una diferencia con las zonas urbanas. Entonces, ese votante, Pedro Castillo, que tenía confianza y expectativa y que le prometieron y al que no le han cumplido y que escucha al presidente y a los ministros que siguen con la victimización y que siguen con un discurso que tenía algo de sentido en las primeras semanas, pero no después de 8 meses, cuando tú ya Claro. tienes que mostrar resultado, se frustra y protesta también. Entonces, yo creo que esa es parte de la lectura política. Que no hay esto. A mí me prometieron que yo iba a vivir mejor. O sea, eso Exacto. es, todos prometen, pero a mí me dijeron a mí, campesino, agricultor, porque además Pedro Castillo le ha dicho a todo el mundo que él es un campesino agricultor. Entonces tú, que eres como yo, primero, nombras de ministro de Agricultura a un maestro, no a un campesino agricultor, aunque dicen que es próspero ganadero, pero en fin, que tiene lamentablemente 2 antecedentes penales de asesinato, aun cuando haya sido absuelto por falta de pruebas. Eh, y ese es tu vocero en esto. Ese es el hombre al cual yo le tengo que creer que mi vida va a mejorar. No pues, o sea, siéntate, presidente Castillo, y piensa un ratito. Ese Y hombre es de el verdad, tercer ministro. claro, porque a agricultura no le han dado ninguna importancia, No. salvo de asustar, ¿no? Porque la segunda reforma agraria es asusto, ¿no? Y cuando ves es lo mismo de siempre, más crédito, nada más. Que ni No banco siquiera lo han agrario, implementado. Que ni pero siquiera así lo han es. implementado. Y el problema es que la gestión de esas promesas no se ha dado. Y no se ha dado desde hace 6 meses, cuando se anunció. Correcto, correcto. 6 meses sin gestionar la promesa, ya con una campaña y viniendo otra, porque normalmente tienes 2 campañas al año, es mucho, ¿no? Y encima, porque además el problema agrario es bien complicado, porque el precio del producto tuyo, el que tú sacas a la puerta de tu chacra, no ha cambiado, pero el intermediario y el flete, el impacto del flete, sí va a cambiar en el consumidor final el precio del producto. Entonces tú no te estás llevando esa ganancia como agricultor. Y además, tus costos de producción se han incrementado notablemente. Habiendo alternativas tecnológicas, ¿eh? Porque es increíble. Recién han anunciado esta semana que Proabonos va a quintuplicar su producción de abono en la isla, que es un excelente abono siempre y cuando tecnológicamente te enseñen a usarlo. Y el otro excelente abono que siempre explico es la caca del corral, de verdad, de las gallinas. ¿Verdad? Es un excelente abono que se vende muy barato, pero también las proporciones, todo eso tiene tecnológicamente una educación. El problema es que el gobierno no está en eso. Entonces, claro, si estás trayendo toda la uria importada, sí, pues tienes un problema. Totalmente. O sea, y de nuevo, es como hay que microgestionar. O sea, no pueden ni macrogestionar, ¿qué van a poder microgestionar, pues? Tal cual, con un componente adicional. En las facultades, digamos, ya de ámbito regional, se van a ver Claro. bastante alteradas muy pronto, porque la campaña ya está comenzando en varias regiones. Me refiero a las municipales regionales, que son la primera semana de octubre, y que históricamente sí tienen relación con la conflictividad social también, porque en varias provincias una forma, digamos, de impulsar tu candidatura es ser un dirigente que lidera una protesta. Y lo hemos visto varias veces, esto son antecedentes. Entonces, perdóneme, Pedro Castillo es el mejor ejemplo. Por ejemplo. O recordemos Tía María para seguir retrocediendo e irnos al ámbito minero. Entonces, lo que quiero decir es que por el lado de la conflictividad social, yo me temo que lo que va a haber es un aumento. No hay forma. O sea, no veo en el corto hay plazo que se resuelva. Claro, un proceso electoral en octubre, partidos políticos que quieren copar algunas, ¿no? Y movimientos regionales también que quieren dominar la elección, y al mismo tiempo una real necesidad y al mismo tiempo un gobierno incompetente. Entonces regresamos al tema de la violencia va a estar ahí.
La violencia va a ser ahí porque el Estado hoy no sabe gestionar la violencia. Y la violencia exacerbada, generalizada, que vamos a sufrir todos, puede llevar a la renuncia del presidente. Esa es la única posibilidad que le veo, digamos, a una salida de Castillo por fuera del Congreso. Y la violencia, permíteme retroceder, está asociada en este caso también a una impunidad muy grande, ¿no? Porque en el caso particular habían esos informes de inteligencia, ¿por qué no hay algún detenido? ¿Alguno? Claro. Porque si tú tenías identificado que habían pues peligrosos delincuentes que iban a liderar saqueos, por lo menos detienes alguno, porque el informe de inteligencia tiene nadie. Toda esta protesta. Entonces, hay una impunidad muy grande y solo para cerrar ese círculo ha pasado un poco, no diría desapercibido, pero con pocos reflectores, que este sujeto, alias Pinturita, ¿no? Claro. Era importante en la campaña de Perú Libre, que estaba prófugo, pero nunca se movió de Junín, el exalcalde de Huancayo, están detenidos y ellos tienen mucha información del manejo de Perú Libre, la propia campaña. El señor Pacheco está prófugo, que fue secretario de Palacio de Gobierno, los sobrinos del presidente que aparentemente habrían impulsado negocios también están prófugos. Entonces, nuevamente, como hemos conversado antes, el factor judicial es importante, yo creo que también en las decisiones del presidente, porque si el presidente renuncia, yo creo que él tiene claro que al día siguiente sí, se va a la cárcel. Le cae con todo el Ministerio Público, mira, porque ya no tiene la protección constitucional. Claro, a ver, si a Pedro Pablo Kuczynski, que tenía un poquito más de recurso político, le pusieron arresto domiciliario al día siguiente que salió del poder, al día siguiente, y le embargaron su casa, ¿no es cierto?, al día siguiente, ¿qué va a pasar con Pedro Castillo? Pedro Castillo se está mirando en ese espejo, obviamente. Así es. Y yo creo que ese es el motivo principal para no renunciar, el factor judicial. Y creo que eso mueve muchos hilos también en las decisiones, con estas personas prófugas, los otros ya detenidos y no sabemos si han colaborado, no han colaborado, en qué medida. Porque el señor Cerrón también tiene procesos abiertos, Rosa María, aparte de la condena que ya tuvo. No, y Perú Libre tiene en este momento un problema bien complicado porque no es fácil de explicar para la Policía Nacional. Estos 3 prófugos, los capturados en las últimas 48 horas, a todos los han encontrado en su casa. Muy tranquilos. Solo había que tocar el timbre. ¿Por qué? Meses de meses. Entonces, ¿qué pasó? ¿El ministro del Interior ya se peleó con todo el mundo y decidió capturarlos? Porque sabe que lo van a sacar pronto. ¿Qué está pasando en Interior para que esto ocurra? Eso es lo bueno. Justo un incendio también, Rosa María. Un incendio en lavado de activos. Bien raro, ¿no? Entonces, acá está esto que los capturen en su casa. Pues tú dices, bueno, mira, el hombre estaba en un hueco disfrazado. Ya, claro, sí, imposible. Fuera del país, había fugado. Claro, está en Bolivia, ¿no? No, está en Huancayo, comiendo torta, uno, porque era su santo, el otro en la casa de su hija, y, o sea, vida normal. Y ese es un factor en la política, y yo creo que relevante, ¿no? Claro en la política que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces, el presidente de la República le están diciendo, ojo, ya no tienes al Ministerio del Interior, ¿ah? O sea, la policía va a chapar a tus sobrinos y la policía va a chapar a Bruno Pacheco. Y no sabemos qué cosa está contando Samir Villaverde o los hermanos Pasapera, que están detenidos en este momento y que obviamente les conviene ser colaboradores eficaces. Así es, así es. Ahora, ese puede ser, eso es lo que ha dicho yo también, que lo hemos conversado varias veces, un detonante para una vacancia. Es decir, ya, está la magnitud del escándalo de corrupción que el presidente tiene que salir. Y ahí Dina Boluarte pasa a ser una pieza de negociación. Y tiene que darle a todos más o menos lo que quieren, pero sin vulnerar el Estado de Derecho y sin hacer del Perú pues, una tierra de nadie, ¿no? Que es lo que piden gente que tiene intereses en las universidades privadas, gente que tiene intereses en el transporte. Tienes que sentarte y decirle a estos grandes sectores de la informalidad, a la comunidad legal, no puedo negociar con ustedes fuera del Estado de Derecho. Lo siento mucho.
pero no lo puedo hacer. Tengo que manejar un país, no un mercado. Entonces, tengo que ver. Pero si eso se logra, sí. Entonces, resumiendo nuestra conversación, un gran escándalo de corrupción o un ambiente de violencia simplemente fuera de control. Podrían llevar al Congreso a reconsiderar su posición o podrían llevar al presidente a reconsiderar su posición y renunciar. Esto ha sido gratis para todos ustedes, amigos que los han escuchado. Es el mejor ensayo de escenarios que han podido ver en una mañana. El presidente Castillo todavía se queda, pero no sabemos por cuánto tiempo. Y como Moody's, probablemente no termine su mandato. Muy bien, Jeffrey, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel. ¿Cuántos meses le queda al presidente Pedro Castillo, Jeffrey? No puede ser que eso es lo que hemos dicho, que no podemos decir. No tengo una respuesta certera para eso, sería tirar la moneda, no lo sé. Miren, ¿crees que la marcha de ayer ha sido...? Nos preguntan por meses, ¿ah? Sí. Eso es gente claro, llena de esperanza. Esa gente llena de esperanza. Además, todo es relativo, porque el corto plazo para algunos son semanas, para otros meses, para otros años, ¿no? Para otros días. O sea, para otros días. Pero en todo caso, Abel, contrastando con eso, es muy probable, como cita Rosa María, ese informe de Moody's y en los escenarios que hemos descrito, pero también, como decía al comienzo, también es probable que esté mucho tiempo, porque si el Congreso, la posibilidad de renuncia es muy difícil por los factores que hemos explicado, y entonces depende del Congreso, y si el Congreso no da su brazo a torcer, no hay otra forma constitucional de hacerlo. No hay otra forma. Entonces es muy incierto, va a depender de cómo se mueva. La calle sí es un elemento de presión, sin duda. Claro, pero su renuncia, que es la otra forma, no puede ser considerada en la medida en que él sepa que va a ir a la cárcel. Ahora, exacto, todo plazo se cumple, ¿no? Supongamos que termine su mandato 5 años, también va a ir a la cárcel, o sea... Claro, pero digamos, tiene tiempo para que el tablero se mueva muchas veces, ¿no? Pero no creo... Ahora, sí hay un factor muy importante a tener en consideración. Estamos en abril, las elecciones son en octubre, y normalmente las elecciones regionales y municipales no son de importancia nacional cuando tienes un gobierno muy fuerte, cuando tienes un presidente muy fuerte, muy consolidado. Tiempos de Alan García, por ejemplo, incluso tiempos de Humala, no eran relevantes. Pero cuando tienes presidentes muy débiles en el poder, sí son relevantes porque son espacios justamente de división del poder. Buen punto. Y ya son la agenda principal en varias regiones, ¿ah? Para las organizaciones políticas. Así es. Entonces, eso te va a generar protestas locales en todo el país, consolidando liderazgos. Exacto. En la mira de una elección muy competitiva. Entonces, sí, no. La situación, la verdad es que si yo fuera Castillo, renuncio de inmediato. La situación que le viene es horrible. No hay forma de que salga bien de esto. No hay forma. Sin partido, sin cuadro, sin capacidad de gestión, con un país levantado, con agendas políticas locales, con una crisis internacional de precios, etcétera, etcétera, es dificilísimo manejar el Perú. Imagínense ustedes si uno no tiene ni siquiera las competencias naturales para hacerlo. Terrible. Sin duda. Por eso creo que el freno son los juicios penales y no la lectura política en el presidente para renunciar. Pero bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a Jeffrey Radinsky por hacer este análisis de 6 de abril al día siguiente, pero todavía estamos en medio de una protesta, no se olviden de eso, no ha acabado. Que se levante el estado de inamovilidad social en Lima no significa que la protesta no continúe en todo el país. Nos tenemos que despedir, pero nos reencontramos mañana. Gracias, Jeffrey. Gracias, Rosa María. Gracias también, un gusto. Gracias.